¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué belleza lo que es este hexágono. Este granny, un día lo vi, me enamoré y dije, Sandra, a ver, ¿cuál es tu versión? Bueno, esta es mi versión, me encantó, es muy, muy bonito. Para hacer un pie de cama, miren qué belleza, para hacer una manta, para hacer almohadones, porque este está tejido con lana, pero si ustedes lo tejen con un hilo finito, podría ser hasta con un solo color, también quedaría precioso y lo podrían emplear en prendas, porque si no, esto es como un poquito grande para prendas, pero con hilado y con aguja más pequeña se puede lograr. Bueno, les comentaba que yo lo tejí con lana y encima doble, esta lana finita que uso siempre, una aguja número 4 o 4,5, como tejí con una 4,5, entonces es bastante grande. Si yo elijo tejerlo, por ejemplo, ahora lo quisiera hacer con esta lanita o con una hebra de hilo de algodón cualquiera, podría ser un macramé, que acá siempre los tengo a mano, entonces los voy manoteando, o podría ser un cashmere de verano, estos finitos, o un hilo de algodón, el rústico finito también, y una agujita bien fina, 1,5 puntos, 1,75, esas de acero, entonces el trabajo les va a quedar súper delicado. Bueno, este también está muy bonito, pero quiero decir que va a quedar mucho más pequeño, va a quedar delicado si quieren hacer alguna remera o alguna prenda. Pero este me encantó, no sé, pensé en una manta, pensé en un pie de cama, por eso así esta pieza tan grandecita. Bueno, volvemos a la hebra doble y a la aguja número 4. Este lo hice con varios colores. En esta ocasión quiero utilizar solamente 2 colores y alguno que haga el marco, Entonces busqué estos colores así delicaditos para que también vean otras opciones. Pero como siempre, material, color, todo eso queda a gusto de cada. Vamos a empezar por estos triangulitos que son divinos, es lo que me enamoró. Me enamoré. Y vamos a tejer un anillito de 5 cadenas. No vamos a hacer nudo deslizado porque les queda un huequito y todos los huequitos que quedan en el centro, este centro, tienen que ser iguales. Y el nudo deslizado, si lo dejamos un poquito abierto, quizás uno salga de un tamaño, otro de otro, alguno se ajuste más. Entonces, anillito de cadenas, 5 cadenas y listo. Así nos van a salir todos los centros exactamente igual. Lo voy a cerrar con un punto deslizado ahí. Y ahora levantamos varetas. La primera la levanto con 3 cadenitas, ese es mi método. Y vamos a hacer grupitos de varetas. Voy a tejer 5 varetas para el primer grupo. Todo va a entrar aquí, no se preocupen que entran. Tengo 3, 4 y 5. Lo voy a separar a un grupo de otro con un arco de 5 cadenas. Y vuelvo a tejer otro grupo de 5 varetas. La verdad que es muy simple de realizar. Es precioso. Felicitaciones a la creadora, que nunca, o la mayoría de las veces no se ve porque son tantas las variantes que hay. Uno ve por ahí. Entonces, bueno, nunca sé quién, pero somos todas creadoras. Todas hacemos algo con nuestras manitos y cada una le da su toque, que eso es lo que a mí personalmente más me gusta. Bueno, hice el grupito de 5, otra vez un arco de 5 cadenas. Y ahora aquí en este pequeño espacio voy a tejer el último grupo porque estamos formando un triangulito. Para finalmente formar un hexágono. Vamos a ver si no se me anuda la lana que está en eso. Va a salir. Tengo 3, 4 y 5. Bueno, sí, se me estaba anudando, ahora la voy a desenredar. Me faltaría un arco. Como esta es la primera pieza, directamente cierro el arco aquí abajo, sobre la vareta con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro aquí con un punto deslizado. Ahí está.
cadenita, voy a buscar una tijerita porque me la he olvidado, y hacemos un nudito y ya tenemos el primer triangulito. Miren qué belleza, hermoso. Con esto podemos armar un montón de proyectos. Bueno, corto la hebra. Y ahora voy a combinar con el otro que yo tengo por aquí, que es un color, un hueso, un color muy bonito. Preparo la lana y ya les digo. Bueno, acá tengo el otro color y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero acá tenemos que unir en los arquitos. Entonces, para unir en los arquitos, yo les voy a mostrar bueno, ya vieron el primero, cómo se hace y cómo se cierra, que se cierra íntegro. Y este segundo tenemos que cerrarlo en 2 puntos. Lo vamos a cerrar en 2 de estos arquitos, ¿sí? Entonces, acá voy a tejer el primer grupo. Ahí las 5 varetas. Luego van a repetir con los otros lo mismo, solo va a haber una diferencia con el último triangulito. El último triangulito que une todo lo que sería la circunferencia. Bueno, tengo 2, 4, 5. Acá voy a unir 2 de estos arquitos, todavía no escondí las hebras, pero voy a unir 2, cualquiera de ellos, pueden ser estos 2, cualquiera de ellos. Entonces, para unir esos 2, el arco lo voy a tejer a la mitad. Primero voy a tejer 2 cadenitas, voy a enfrentar el revés y el revés de este triangulito. Voy hacia uno de los arcos, tejo un punto bajo, ya uní uno de los puntos. 2 cadenitas y completo el segundo grupo de varetas. Entonces acá mismo voy tejiendo 5 varetas. Yo sé que muchas son expertas, muchos, también tenemos amigos que tejen, saben hacer estos trabajos muy bien. Pero como siempre menciono a los principiantes, que son a quien les dedico toda mi paciencia y todo mi cariño. Muy lento vamos haciendo estas piezas para que lo puedan lograr también. Entonces hice el grupo de 5 y 2 cadenitas como aquí. O sea, tejí prácticamente la mitad del arco, porque la tercera cadena o el tercer espacio lo vamos a unir con un punto bajo, que ese es el punto que se completaría para tener los 5 espacios de las cadenitas. El punto bajo ocupa el lugar de lo que sería la tercera cadena. Entonces vuelvo a tejer 2 cadenitas más y aquí completo el tercer grupo de varetas. Este trabajo lo van a hacer con los restantes triangulitos, los que nos faltan. Ahí voy llegando, tengo 4 y 5. Ahora sí, completo el arco y cierro aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cierro con un punto deslizado sobre esta primer vareta. Cadenita para el nudo. Luego me voy a dedicar a esconder todas estas hebritas. Entonces ya hicimos esta unión. ¿Ven? Ahí empieza a formar esa curvita. Es esto, miren, si yo lo apoyo aquí, este es el trabajo que hicimos. Ahora vamos a repetir, vamos a unir otro. Yo les mencioné que iba a tejer uno y uno. Entonces ahora me voy a dedicar a tejer uno rosado. Luego voy a tejer uno color hueso o crema. Luego otro rosado. Y el último, acá me voy a detener para mostrarles cómo unimos estos triangulitos, que son 3, ¿sí? Estos 3 que están aquí restantes los vamos a unir de la misma forma que hice estos que están aquí, ¿sí? Me quedo tejiendo uno y uno hasta llegar al último. Miren qué hermoso. Aproveché a esconder las hebritas. Miren qué delicado, qué bonito que queda también. Así con 2 colores queda muy bonito. Bueno, vamos a hacer el último triangulito. Entonces, para hacer el último triangulito, vamos a usar estos puntos de unión. Ya no son solo 2. Ahora vamos a unir en 4 puntos para terminar de cerrarlo.
quiero mostrarles también aquí, ven por ejemplo, este se unió ahí y ahí, este se unió aquí y aquí, ven, ahí. Ahora lo vamos a unir diferente. Va diferente, no, con más puntos nada más. Entonces vamos a comenzar acá con el arito de 5 cadenas. Ahí. Y el primer grupo de 5 varetas. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, tengo las 5 varetas. Ahora voy a unir en este punto con el primer arco. O sea que tejo las 2 cadenitas. Recuerden, revés con revés. Tejo aquí el punto bajo. Regreso con 2 cadenitas. Tejo el segundo grupo de varetas. Ahí estamos. Ahora tejo las 2 cadenitas y voy a unir el arquito de abajo de este triangulito. Ahí, 1. Y ahora, antes de hacer las 2 cadenitas para hacer el segundo grupo, tengo que unir también este punto. Entonces aquí es donde yo les decía hacemos puntos de más. Hice el punto bajo, ahora salto al otro arco y también tejo un punto bajo, bien pegadito. Entonces, en este punto de unión, aquí solo en este que es el último, vamos a tejer un punto bajo y un punto bajo. Ahora sí, regreso con 2 cadenitas, completo el tercer grupo de varetas. Por eso me tenía que detener en este último triangulito para explicarles bien cómo unimos y formamos este pequeño círculo. Tengo 4 varetas, 5 varetas, 2 cadenas y ahora sí voy a unir este último arco. 2 cadenas y cerramos el arco. Ahí cerramos la vuelta última de este pequeño triangulito. Miren qué belleza. Así solo como está, pueden hacer algún proyecto solo con círculos y algún punto de unión entre un círculo y el otro. Así como está, divino. Queda realmente bellísimo. Hemos tejido con triangulitos más grandes, con la técnica de granny de los pancitos. Hicimos almohadones. También los invito a que entren y busquen porque con la técnica de triangulitos hay muchísimos proyectos que se pueden hacer. En este caso, bueno, son grupitos de varetitas, así de 5 varetas, pero hay muchas formas de hacer triángulos que quedan preciosos, quedan realmente muy, muy bonitos. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que sería el marco. También, acá yo tengo un color verde un poco suave, que me gustó mucho, para hacerle el marco y combinar estos colores que había elegido. Estoy buscando las 2 hebras porque ya saben que yo soy fanática de tejer con estas 2 hebras. El tejido para mí queda muy, muy liviano, muy lindo. Entonces vamos a construir un marquito. Miren, lo vamos a hacer con varetas. ¿Ven? Viene fácil la cosa. Vamos a empezar en uno de estos. Acá, bueno, me va a quedar esconder esta hebra, que es la única que queda, porque las otras ya las escondí. Vamos a empezar sobre uno de los arcos, cualquiera. Acá, y vamos a empezar a rellenar con varetas. En este arco voy a tejer 2 varetas. Y luego, voy a llevar esta colita. Vamos a tejer una vareta sobre cada una de estos grupos. Recuerdan, eran 5, así que me tocaría tejer 5 varetas. Cuando llego al arco, tejo 2 varetas. Estaba tejiendo un punto bajo. Ahí. 1 y 2. Voy a tejer un arquito de 2 cadenas o 3, depende del grosor que tengan, puedo hacer 3 tranquilamente, y ya
comienzo en el próximo triangulito, ahí. ¿Ven? Yo siempre hago, nunca hago muchas de más ahí para que no me queden estos huecos tan grandes. Entonces Sandra se arrepintió, voy a dejar las 2 cadenitas. Pero hay veces el material es muy grueso y por ahí si yo les digo dejen 3 cadenas y resulta muy grueso, muy grande o queda un hueco muy grande. Por eso cuando llegamos a las esquinas, por lo general yo les comento, prueben. Por ahí le funcionan 2 cadenas, por ahí le funcionan 3. Si no es algún modelo específico, ¿no? Que uno, bueno, una guía, algo que ustedes tengan que seguir al pie de la letra, que conmigo no funcionaría jamás. Nunca digo nada al pie de la letra, siempre algún cambio tiene que haber. Pero bueno, es cuestión de probar. Siempre los invito a que prueben, que jueguen, que se arriesguen. Si no va, lo destejen, no pasa nada. Vamos disfrutando y vamos aprendiendo. Estoy repitiendo el mismo movimiento que hice aquí, así que en cada uno de estos triangulitos voy a repetir el mismo movimiento. Acá nuevamente, para que quede claro, 2 cadenitas, 2 elegí. Ustedes quieren hacer alguna más o si el tejido les pide alguna más, ustedes lo hacen. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Terminé y cerré con un puntito deslizado en la primera vareta. Miren cómo les queda. Otra vez les repito lo mismo. Así como está, pueden hacer otros proyectos. Eso es lo que tiene crochet, que nosotras podemos ir creando a medida que vamos haciendo. Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, hacemos una terminación o hacemos otra. Es muy, muy divertido. Bueno, ahora viene el momento de hacer el relieve, que a mí me gustó cambiar, hacer esa formita. Entonces tejo la primera vareta y voy a tomar por detrás, ahí, la que viene, y comienzo a tejer estas varetas en relieve. Se le forma como una especie de cordoncillo por ahí arriba que me gustó mucho. Es muy lindo jugar con los relieves. Y este tejido es tan mágico que nos permite jugar de esa manera. Ahí vamos. Ahí estoy. Bien. Bueno, ¿ven? Que forma así como un bordecito, como un cordoncito muy lindo. Ahora vamos a tejer puntitos puff. Pueden ser 2 o 3 lazadas. Repito otra vez lo mismo. Depende del material que tengan. Si es muy grueso con 2, por ahí está bien, para que no sea mucho. Si es muy fino, con 3. Acá tengo 2 y 3. Lo cierro, ajusto con una cadena, tiro un poquito la hebra, 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer el punto puff con 3 lazadas. 3. Lo cierro y cadenita de ajuste. Ahí. Comienzo con las varetas en relieve. Muy fácil. Miren qué bonito que queda. ¿Y cuántos proyectos podemos hacer? Está buenísimo, como les mencionaba al principio, un pie de cama quedaría muy lindo. Y esta lana queda así tejida doble, al ser finita, tiene mucho aire, entonces queda como esponjoso el tejido. Por eso me gusta mucho tejer con hebra doble. Muchas veces me hacen el comentario, ¿por qué? El por qué, acá se me escapó un rulito, así que lo voy a volver a destejer y a tejer de nuevo. El por qué yo uso hebras así doble. Porque me gusta más que si tengo que tejer con una sola hebra. No sé, es una manía. Bueno, entonces quedaría repetir. Voy a hacer de nuevo el puff, pero lo voy a destejer porque me quedó ahí un rulito y no lo había visto. Ven, saltan directamente. Una vez que terminan con la última vareta en relieve, 3 lazadas, cierran y ajustan con una cadenita. Luego hacen las 2 cadenas de separación y el próximo punto puff. ¿Sí? Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza, amigos. Ya
cerré con un punto deslizado, escondí la hebra, divino, hermoso. El botón es un botoncito que hacemos con punto puff. Miren qué belleza. Entonces, acá voy a dejar, hay una colita. Ahora sí vamos a hacer un anillito mágico. Y dentro de este anillito vamos a tejer estos puntos puff. Levanto ahí y tejo ahí 2 y 3. Tejo el primero. Lo cierro. 2 cadenitas, como cuando lo hacemos aquí, solo que en esta ocasión los vamos a hacer todos dentro del anillito. Y tejo el segundo. 3. Lo cierro. Cadenita para ajuste y 2 cadenitas de separación. Así hasta tener 6. Ahí tengo los 6 puntitos puff, las 2 cadenitas de separación. Cierro el anillo. Bien apretadito a ciego. Y cierro la hilera. Acá. Ahí está. Este es nuestro botoncito. ¿Qué voy a hacer? Miren. Voy a cortar una hebra un poquito larga porque la vamos a enhebrar en una aguja y con esta misma hebra lo vamos a coser alrededor. ¿Sí? Entonces yo acá, como tengo hebra doble, como siempre, manía, voy a sacar una, dejo una sola para enhebrar y poder coser mejor. Acá ya hice mi nudito. Esta que es más cortita la voy a esconder. Esta, recuerden que cuando hacemos un anillito tenemos que anudar y esconder luego. Siempre hagan un nudito ahí en el centro. Así que me quedo a enhebrar la aguja, a esconder estas hebras y ya lo cosemos. Miren amigos, ya enhebré y ahora simplemente apoyamos ahí y comenzamos a dar puntaditas. Salgo al medio, donde está el arquito, y salgo, entro aquí, salgo por el hueco y salgo al punto puff. Entonces empleo todos los puntitos, voy ajustando. Voy aquí en este arco, paso el arco del botoncito, voy a este otro arco, tomo de ahí y pincho el punto puff. Así, con unas puntaditas sueltitas, vamos ajustando, damos toda la vuelta y tenemos la pieza lista. Me quedo cosiendo y luego se los muestro. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Les dije hermoso, realmente hermoso. Puntos de unión, obviamente estos no irían juntos porque tienen colores muy distintos, pero serían en este arco y en este arco, ahí, o los pueden enfrentar y siempre por estos lados rectos ustedes lo pueden coser, pueden tejer con punto bajo, pueden tejer con punto deslizado, pueden hacer arcos de cadena y lo van uniendo con arcos de cadena. Puntos de uniones siempre hay muchas formas, así que lo ideal es disfrutar del tejido que hacemos, de estos trabajos maravillosos, tan bonitos, tan vistosos y que la gente realmente ama estos trabajos artesanales. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que se dediquen a hacer estas bellezas, aunque sean pequeñas muestras, como para guardar, como para tener, y si no directamente algún trabajo bellísimo, por supuesto. Bueno, les dejo un besito, que disfruten de su tejido y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.